Hola, hoy veremos este libro que se titula Contracultural, de Nancy DeMoss Wolgemuth, El llamado de la mujer verdadera. Para la escritura de este libro colaboraron otros autores como John Piper, Mary Cassian, Janet Parshall, Karen Loritz, Fer Nichols y Johnny Erickson Tada. Entonces este libro recopila los mensajes que se presentaron durante la primera convención de Mujer Verdadera o la primera conferencia en la cual asistieron más de 6,000 mujeres. Este libro evoca las voces de mujeres que buscan el verdadero significado de la feminidad, como la Biblia lo dice y no como el mundo nos ha querido hacer creer. Este libro es contracultural, puesto que estamos viviendo en tiempos en los que el verdadero significado de la feminidad ha sido distorsionado, manipulado, trastornado y deformado debido al movimiento o los movimientos de tantas mujeres que han creído en la mentira del feminismo. Entonces fue Dios mismo quien dio la definición de feminidad, fue Dios quien creó la primer mujer y quien nos dio el propósito a nosotras como mujeres. Entonces el libro contracultural nos ha abierto este panorama que nosotras comprendamos bíblicamente, porque es un libro fundamentado en las escrituras, que podamos nosotras entender y ver a través de las escrituras el significado de la feminidad como Dios lo definió, sin las ligaduras y mentiras que un mundo caído ha buscado hasta el cansancio hacernos creer. Y bueno, en el primer capítulo John Piper nos muestra que el propósito de Dios para nosotras como mujeres, Él lo ha definido y va mucho más allá de características físicas o funciones biológicas, además de que no es una competencia entre hombres y mujeres para ver quién es superior, lo cual es irrelevante y absurdo, puesto que somos diferentes. Esta primer parte presenta comentarios tanto para mujeres solteras como para mujeres casadas. Y todo lo que expone en esta parte nos menciona que una teología fuerte hace mujeres fuertes, una teología débil hace mujeres débiles, que si no estamos cimentadas fuertemente en las escrituras, nosotras nos tambalearemos y creeremos las mentiras de este mundo acerca, o lo que ellos nos quieren hacer creer, sobre el significado de la feminidad. En el segundo capítulo, la autora nos lleva hacia Romanos capítulo 11 versículos 33 hasta el 36, donde el apóstol Pablo nos recuerda lo inescrutable que es la mente del Señor, sus caminos que son incomprensibles para nosotros y sus propósitos que nos son ocultos. Y muchas veces nosotras en nuestras vidas pasamos por situaciones y problemas tan complicados y no entendemos por qué tenemos que pasar por estas situaciones. Entonces es aquí como Nancy DeMoss nos recuerda que nuestras vidas, aun que tenemos estas situaciones que nos acontecen, que no hay explicación para ellas, una explicación inmediata, nosotras como mujeres verdaderas debemos de tener fe en el Señor y confiar en Él, sabiendo que todas las cosas que ocurren en nuestra vida tienen un significado, aunque no lo conozcamos de momento. Que sin importar lo doloroso que sea el camino y el transitar por un momento difícil, o en este mundo caído, nuestra fe debe estar puesta en el Señor, tal como ocurrió con Ana, la mamá de Samuel, con Ruth, con María, con Sara, que todas ellas tenían puestos sus ojos en el Señor. Como mujeres debemos reconocer que Dios es quien tiene el control y estar dispuestas siempre a decir sí, Señor, y puesto que en nuestras vidas pues le pertenecen a Él. En el tercer capítulo se nos muestra a través de su título que dice: has progresado mucho, cariño. Esto debido a un eslogan que se utilizaba durante los años 50, los años 60, cuando comenzó el movimiento feminista. Estos comerciales hacían publicidad dirigida especialmente hacia las mujeres para que ellas comenzaran a ver y preguntarse y cuestionar el rol que ellas tenían en la sociedad y en sus familias, haciéndoles ver que que había una gran insatisfacción en su vida por estas tareas asignadas hacia ellas. Entonces, en este capítulo nos presenta mujeres que son inconformes, están inconformes con el rol que Dios les dio.
para sus vidas, que ya que están buscando primero su propia gloria antes que la del Señor mismo, buscando su superación personal, sus logros, sus sueños y metas, anteponiéndolos antes o ante lo que el Señor quiere para sus vidas o para nuestras vidas. Entonces la mentira es la misma que comenzó con Eva en el huerto del Edén, haciéndole creer a ella su insatisfacción, de manera que llegara a pensar que requería de algo mejor que no tenía, lo cual es lo mismo que el feminismo utiliza. Entonces el feminismo es pues una filosofía, una cosmovisión que tiene sus propios valores, criterios, pensamientos y sus definiciones, y ya sea que lo aceptemos o no, esto ha influido muchísimo en la sociedad, tanto en hombres como mujeres y en niños, debido a que se ha permeado fuertemente en nuestros pensamientos. Por otro lado, el propósito del feminismo es hacerle creer a toda mujer que la única esperanza para la felicidad y la realización personal es que la mujer rechace la cosmovisión judeocristiana definida por el hombre. Sin embargo, el único que tiene derecho a definir las cosas es Dios, puesto que Dios es el Señor de todo. Él creó todo, nos creó a nosotras como mujeres, y el único que tiene derecho a poner definiciones y a definir, pues es Él, Dios. En el capítulo 4 se nos habla que cada una de nosotras estamos puestas aquí en este mundo para esta hora, como se le dijo a Esther en Esther 4, versículo 4, que todas nosotras podemos ser herramientas en las manos de Dios, si así nosotras lo permitimos. Nuestra batalla también debe de ser considerada que no es una batalla visible, no es una batalla contra este mundo, contra lo que nosotros vemos, contra las fuerzas físicas, sino es una batalla que se libera o que se libra en el mundo espiritual. Por ello es que si bien, por ejemplo, el feminismo, este medio espiritual, terreno espiritual utiliza el feminismo, utiliza hombres, utiliza partidos políticos, utiliza otras cosas y herramientas, nuestra lucha debemos de tener siempre en cuenta que no es contra estos medios físicos, sino contra lo espiritual. Y en esa sección se nos muestra que mediante la obediencia y la fe nosotras podemos agradar a Dios, y nosotras podemos ser así utilizadas por Él como un instrumento en sus manos. En el capítulo 5 el enfoque está sobre Ana, quien fuera la madre de Samuel. Al ver su vida vemos que ella pasó por mucho sufrimiento y dolor, precisamente porque ella no podía tener hijos, no podía darle hijos a su esposo Elcana. Ella sufría mucho por esto, además de que la otra mujer de Elcana, Penina, siempre buscaba la manera de hacerla sentir mal, de humillarla, y todo eso le causaba mucho sufrimiento y aflicción en su vida. Sin embargo, Ana siempre fue una mujer de oración, una mujer firme, férrea de fe, y que siempre estuvo dispuesta a ir a alabar al Señor en el templo. Y bueno, ella hizo una oración, la cual nosotros podemos encontrar en el libro de Samuel, del profeta Samuel, donde nosotros vemos que ella oró al Señor pidiéndole por un hijo. Eso era lo que más deseaba ella en su vida, pero al mismo tiempo que le pidió por un hijo, ella también le dijo al Señor que ese hijo sería consagrado a Él cuando Él creciera. Bueno, desde niño comenzó a servirle al Señor, pero ella lo destinó al Señor. Lo que más amaba a ella lo entregaría a Dios. Entonces, bueno, aun cuando Ana deseaba un hijo con todo su corazón, el centro de su vida era Dios. Y bueno, hay ocasiones en las que nosotras tendremos que renunciar a lo más preciado en nuestras vidas y entregárselo a Dios. Debemos entender que nosotras no somos dueñas de nada, y esto incluye a nuestros hijos. Él es el dueño de todo, solo Él. Aun y cuando nosotras hablemos de nuestros hijos, como menciono, ellos le pertenecen al Señor, y nosotras debemos de ser mujeres conforme al corazón de Dios. En el capítulo 6, aquí se nos habla de mantener la fe cuando las cosas a nuestro alrededor están cambiando y eso nos hace sentir inseguras. En estas ocasiones nosotras podemos experimentar miedo, pero este miedo ocasiona en nosotras
inseguridad, nos hace sentirnos como víctimas, nos paraliza, hace que distorsionemos o que se distorsione la realidad en nosotras, que nosotros reemplacemos la fe por el temor, produce duda, nos decepciona, nos vuelve inseguras, nos llena de desesperanza, nos roba y nos destruye. Eso es lo que ocasiona el miedo en nosotras, cuando nosotras dejamos de poner nuestra mirada en el Señor y comenzamos a ver solamente nuestras circunstancias. Entonces, bueno, en los momentos de mayor dificultad en los que nosotros tenemos temor, es fácil que olvidemos las promesas de Dios, pero siempre debemos hacer un esfuerzo por traerlas de vuelta a nuestra mente y recordar que el Señor cumple todas sus promesas y que nosotros necesitamos tener eso bien cimentado en nuestra mente. Y bueno, aquí nos menciona el libro de que para poder hacer todo esto debemos de tener determinación en primer lugar, además de someternos a Dios, huir, resistir al diablo para que se aleje de nosotras, dejando que Dios purifique nuestro corazón de todo lo que haya en él, amargura, resentimiento, dolor en nosotras. Y si hacemos todo lo anterior y dejamos que Dios sea Dios, veremos cómo Dios nos conduce en el camino hacia la salida y el miedo acabará por someterse a él. En el capítulo número 7 vemos un poco sobre la vida de Joni Eareckson Tada. Ella quedó tetrapléjica a una edad temprana durante su adolescencia debido a un accidente que ella tuvo. Entonces, desde ese momento ella ha estado postrada en una silla de ruedas. Y ella nos muestra que es fácil caer en el sufrimiento o dejarse llevar por el sufrimiento que todo esto ocasiona. Pero ella nos recuerda lo que dice Zacarías 13:9, que dice: y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Esto porque muchas veces tendemos a pensar que nuestras vidas van muy bien hasta que nosotros o se nos presenta a nosotras un problema, una dificultad, algo que perturba esa paz, esa felicidad, esa tranquilidad en nuestras vidas y nos comienza a generar dificultades, conflicto, sufrimiento y dolor. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las joyas, cuando estas piedras pierden su brillo para poder generar en ellas otra vez este brillo, se deben de someter a una vigorosa limpieza, a un pulido vigoroso. Entonces las piedras así deben de pulirse fuertemente. Lo mismo debe ocurrir con nosotros, ya que una joya de verdad requiere una limpieza vigorosa. En Malaquías 3 se describe cómo Dios tiene un libro en el que está escrito los nombres de todos los que lo aman. Y Él los llama su especial tesoro. Entonces, ahora bien, nosotros que somos su tesoro, ¿cómo nos convertimos en tesoros que verdaderamente brillen o que brillemos realmente? No solamente en apariencia o un poco, sino que tengamos un verdadero brillo, un resplandeciente brillo. Esto ocurre cuando Dios decide purificar nuestras almas. Si nosotros queremos brillar con su gloria, esto ha de hacerse en los propios términos de Dios, no en nuestros términos. Sin importar cuán dolorosa sea la prueba, todo esto será para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual. Nosotros a veces pensamos que debemos de ser tratados con sumo cuidado, porque no vamos a resistir, no vamos a soportar el dolor, el sufrimiento. Pero Él permite precisamente el sufrimiento porque lo que más le importa a Dios no es que estemos cómodos, es que nosotros crezcamos espiritualmente. Y para poder lograr esto, muchas veces se requiere de pasar por situaciones muy difíciles y dolorosas, después de las cuales ya nada volverá a ser igual en muchas ocasiones. Pero quién sabe si Dios quiere que las cosas sean iguales. Tal vez no es lo que Él quiere, tal vez quiere que las cosas cambien verdaderamente, drásticamente. Tal vez lo que Dios quiere en nuestra vida es que las cosas dejen de ser iguales y cambien para bien. Joni nos da un ejemplo de unos aretes que ella
tiene unos aretes muy bonitos, muy lujosos, caros, de oro, unos aretes hermosos, ella los describe, que una amiga le regaló. Cuando en una ocasión, sin querer, ella estaba llamando por teléfono, tenía el teléfono y se le cayó el arete. Entonces ella pensó en recogerlo de inmediato cuando terminara la llamada, pero en eso escuchó cómo el arete crujió debajo de la rueda de su silla. Y pues para su pesar, cuando llamó a alguna persona para que la ayudara, se dio cuenta que el arete estaba roto. Así que lo llevó con un joyero. Y el joyero examinó los dos aretes y le dijo, mire, no puedo hacer que el arete roto quede como el otro, pero sí puedo hacer que el arete que está intacto quede como el que está roto. Y ella se quedó, ¿cómo voy a dejar que mis aretes queden destruidos? No me puedo imaginar cómo van a quedar. Pero el joyero le dijo, confía en mí, yo sé lo que hago. Entonces se llevó los dos aretes y ella estaba esperando mientras escuchaba el ruido de los martillazos. Cuando le devolvieron sus aretes, estos quedaron muchísimo más hermosos de lo que eran en un inicio. Dice que tenían una forma distinta y que brillaban y resplandecían y reflejaban la luz de muchas formas, de que ella los vio como unos aretes mucho más bonitos, más resplandecientes y más hermosos de lo que eran inicialmente. Para su sorpresa, después de que se le dio estos martillazos a sus aretes, a veces así tiene que pasar en nuestras vidas, que se nos den unos martillazos, no literalmente, pero que ese sería el efecto en nuestra vida. Y bueno, en la página 133 subrayé una frase que me ha gustado mucho y que define bastante lo que tiene este capítulo. Si quieres incrementar tu capacidad para experimentar gozo, si quieres aumentar tu servicio y tu adoración en el cielo, si quieres multiplicar tus bienes personales, no te concentres en el cincel que obra en tu propia vida. Concéntrate en otros que necesitan ser sacados del polvo y de la suciedad de este mundo. Esto significa que nosotros, cuando nos concentramos demasiado en nuestros propios problemas, en nuestras propias vidas, en nuestras aflicciones, nosotros vamos a estar siempre pensando en este sufrimiento y no vamos a experimentar el verdadero gozo. Pero cuando nosotros comenzamos a pensar en otras personas a nuestro alrededor que están sufriendo, que no conocen del Señor, y nosotros extendemos esta atención hacia ellos, vamos a olvidarnos de nuestros propios problemas y vamos a experimentar el gozo de haber ayudado o colaborado para otras personas. Y bueno, este fue el capítulo 7. En el capítulo 8, que debo mencionar que es mi favorito en este libro, habla sobre la importancia de la oración. Un legado perdurable en la oración se titula. Y bueno, la autora es Fern Nichols. Ella narra al inicio del capítulo cómo su madre creyó en el Señor, cómo su madre fue convertida al Señor. Ella nos narra que su madre tenía la costumbre de escuchar la radio cristiana, aún antes de ser cristiana. Le gustaba escuchar esta estación porque le traía paz, le traía tranquilidad, le gustaba escuchar los temas. Hasta que un día esas palabras dejaron de ser solo palabras y comenzaron o penetraron en su alma, en su corazón, como una luz que traía verdad. En respuesta a las peticiones de todos aquellos que oraron por ella, muchos de los cuales ella tal vez no sabía, que estaban orando por ella. Muchas veces así ocurre en nuestras vidas. Hay personas que oran por nosotros sin que nosotros lo sepamos. Y aquí nos dice ella que cuando su madre se convirtió, su conversión, su transformación, ocurrió no lentamente, sino a pasos agigantados. Fue algo radical, un cambio radical en la vida de su madre, en los cuales tuvo bastantes cambios en poco tiempo en su vida. Y así la autora nos recuerda que la oración es algo tan sencillo que hasta un niño puede hacerlo. ¿Qué es oración? Es hablar con el Señor, derramar nuestro corazón a Él. Él anhela que nosotros hablemos con Él, que tengamos estas conversaciones con Él. Dice la Biblia que Él nos ordena orar. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16:24. El Señor anhela que nosotros hablemos con Él. La oración nos permite a nosotras las mujeres dejar un legado
a nuestros hijos y nietos. La oración es muy importante para nosotros. Es el arma más poderosa que Dios nos ha dejado. La oración perdura aun cuando quien haya orado hubiera dejado este mundo. Es decir, aunque nosotros en nuestras oraciones que diariamente hacemos, llega un día en que partimos de este mundo, esas oraciones que nosotros elevamos van a perdurar. Y será un legado que continuará por mucho más allá de nuestros días. En la página 144 hay una parte que me ha gustado bastante, que dice: durante 4 años completos después de que la semilla de bambú se siembra en la tierra, su crecimiento es casi imperceptible. Puede que crezca un par de centímetros, casi nada, pero en el 5.º año esta clase de árbol empieza a crecer hasta casi 1 metro al día, llegando a alcanzar casi 30 metros de altura. Eso fue lo que Dios hizo más o menos con mis oraciones por mi hijo. Aunque mis súplicas y peticiones llenas de lágrimas parecían desentendidas, adormecidas y olvidadas en la tierra, nuestro Dios se ocupaba de esa tierna semilla de fe, fortalecía las raíces y hacía todo lo necesario para que ocurriera un crecimiento duradero. Entonces, nuestras oraciones a veces parece que no son escuchadas, que no son recibidas, que no son contestadas. Pero así como en el caso del bambú, que tarda 4 años en comenzar a mostrar un crecimiento, perdón, a veces las oraciones así son. Oramos y oramos por algo todos los días y no parece que no pasa nada, parece que Dios no está respondiendo a nuestra oración, pero llega un punto, un día, en que las cosas empiezan a mostrar cómo nuestra oración va siendo respondida por el Señor. Y bueno, este capítulo es muy necesario que nosotros recordemos que es tan importante en nuestras vidas la oración. En el capítulo número 9, nosotros vemos en esta parte que Nancy DeMoss concluye haciendo un llamado para nosotras a sumarnos a las voces de las mujeres que queremos tener la verdad de la feminidad de nuestra vida, que podamos vivir plenamente nuestra feminidad en este mundo. Es una petición para que nosotras nos levantemos a favor de la verdad y armemos una lucha contracultural contra todo lo que el mundo ha querido imponernos como una redefinición de feminidad. Quiere que seamos que recordemos que debemos de ser mujeres de fe, mujeres de valor, compasivas, piadosas, humildes y sabias. Y bueno, al final del libro se nos muestra el manifiesto de mujer verdadera, que ustedes pueden leer y también lo pueden buscar en internet. Ahí viene una página donde ustedes pueden inscribirse para que firmen en el manifiesto y formen parte del mismo. Y bueno, en la caja de descripción les voy a dejar este link para que vayan directamente al manifiesto de la mujer verdadera y a un video. Y bueno, les voy a leer un poco sobre lo que dice este manifiesto. Dice así: una declaración personal y colectiva de credos, consagración y propósitos de oración que busca exaltar a Jesucristo y manifestar la gloria y el poder redentor del amor de Dios hasta el último rincón de la tierra. Manifiesto de la mujer verdadera. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4:14. Creemos que Dios es el Señor soberano del universo y el creador de la vida, y que todo lo creado existe para su deleite, para traerle gloria. Creemos que la creación de la humanidad como varón y hembra fue una parte intencional y maravillosa del sabio plan de Dios, y que los hombres y las mujeres fueron creados para reflejar la imagen de Dios en formas complementarias pero distintas. Entonces aquí pueden ver parte del manifiesto de la mujer verdadera. Y aquí se nos presentan todas las citas bíblicas en las que está sustentado el manifiesto, y también está la página en la que ustedes pueden firmarlo, pero yo se los dejaré aquí en la cajita de descripción. Y por favor les pido que me den un like y que se suscriban al canal. Muchas gracias.